Ezequiel 37, un pasaje muy interesante, es una visión importante que le da Dios a Ezequiel. Habla acerca del valle de los huesos secos y es importante porque se refiere completamente a el pueblo de Israel. Y dice así en el capítulo 37, verso 10, dice 11. Dice, luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos representan al pueblo de Israel. Ellos dicen, nos hemos vuelto huesos viejos y secos, hemos perdido toda esperanza, nuestra nación está acabada. Básicamente esta visión, si tú la has leído, habla de la restauración de Israel. Habla de cómo el Señor va a restaurar a Israel. ¿Y por qué restaurarlo? Porque el pueblo de Israel, primero que nada, es muy importante para Dios. Es importante porque desde el principio, antes de la creación de ese pueblo, de esa nación, Dios decidió que iba a ser por medio de ellos que se iba a revelar al mundo. Es decir, todo lo que se da a conocer acerca de Dios viene precisamente por este pueblo. Dios, por medio de Abraham, de Isaac, de Jacob, que viene siendo Israel, decidió darse a conocer. Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia y así Dios ha usado profetas y a este pueblo para que nosotros podamos tener toda esta revelación preciosa de Dios que conocemos como la palabra de Dios, para que nosotros conociéramos a Dios. Entonces es un pueblo muy, muy importante. Vivió sus días mejores este pueblo, quizá con Josué cuando entraron a la tierra prometida. Después de eso vinieron jueces. Luego vino un rey, el rey más importante, que pudo unificar al pueblo, que pudo estar reinando sobre este pueblo, que fue el rey David. De hecho, ellos lo consideran un rey excelente, al rey David. Y así se considera a través de la palabra de Dios y a través del Nuevo Testamento inclusive. Y el Señor Jesucristo es de la raíz de David, de la raíz de ese rey, el rey David. Pero después vino Salomón, ese hombre también fue el hijo de David, el hombre más sabio de toda la historia que conocemos. Y estuvo también el pueblo muy integrado con él. En su sabiduría llegaban reyes de otros pueblos para aprender de la sabiduría de Salomón. Pero llegaron los hijos de Salomón y entonces empezó a dividir el pueblo. Una división, se dividió en dos, quedaron dos reinos, el reino de Israel, el reino de Judá. Y a través de toda la historia de Israel después de eso, porque empezaron a inclinarse a otros dioses. Tú puedes leer la historia en Reyes, en Crónicas, de cómo empezaron a alejarse de Dios. Y su decadencia fue parcial, poco a poco, hasta que vinieron las invasiones sobre Israel, vinieron los asirios, por ahí de los años 600 antes de Cristo, y luego los babilonios fueron más duros con ellos porque no solamente destruyeron la ciudad, sino que destruyeron su templo, ese templo que había construido Salomón. Y fue lo que se llama ahorita el exilio, ¿no? Lo que conocemos como el exilio de ese pueblo de Israel. Fueron dispersados por todas las naciones. Babilonia se llevó a los principales, entre ellos Daniel. Si tú lees ahí el libro de Daniel, ahí está. Y este pueblo entonces tenía mucho que sufrir. Empezó esa diáspora que conocemos ahora, o el exilio. Y luego viene el Señor Jesucristo en un momento después de que Ciro el persa les dio oportunidad al pueblo de Israel de que regresaran a su tierra y empezaran a construir otra vez la ciudad y reconstruir el templo y todo eso. Puedes leer esa historia también ahí en Nehemías. Es una historia muy interesante. Ya el Señor Jesucristo llega cuando ya estaba el segundo templo creado, habían ya reestructurado su religión, estaban los fariseos, los saduceos, todos ellos con los que se peleaba el Señor Jesucristo todo el tiempo. Y viene el Señor Jesucristo, pero en el año 70 sucede otra vez, porque llega ahora un general, general Tito, un general romano, que vuelve a destruir Jerusalén, vuelve a destruir el templo, ahora el segundo templo, destruye todo y los judíos una vez más son dispersados por todo el mundo. Y así ya no estaban en su tierra, se quedaron unos cuantos ahí, otros se fueron a otros lugares, se fueron a llenar por el otro lado de la tierra y básicamente pues ya no era una nación, ¿no? ¿Por qué toda esta historia? Porque esta promesa de Ezequiel es precisamente, y habla de eso, de la restauración de Israel. ¿Por qué? Porque habla de que Dios va a fijar otra vez sus ojos en Israel para
que crean verdaderamente en Él. Porque un problema que tiene Israel es que no creen que Jesús sea el Mesías. Cuando vino por primera vez, lo crucificaron. Y ahora no quieren entender que Jesús es el Mesías esperado. Pero Dios quiere salvar a ese pueblo. Dios ama a este pueblo. Entonces lo va a hacer. Y a través de Daniel vemos cómo va a volver a poner su atención sobre este pueblo, pero les va a costar mucho. Y va a venir una que le llama Daniel, esa semana 70 de Daniel, esa gran tribulación que conocemos nosotros. El Apocalipsis lo menciona, el Señor Jesús lo menciona ahí en Mateo 24, una tribulación cuando no la ha habido jamás sobre la tierra. Y enfocándonos en este pueblo después de que fueron dispersados, es en el año 70 después de Cristo, con Tito, ese general romano, duraron básicamente más de 1800 años lejos. Y no solamente eso, sino que en 1942, 45, cuando suceden los nazis y el holocausto y todo esto, yo creo que estaba Israel en un punto donde ya no tenía mucha esperanza. Y estaba precisamente en lo que te acabo de leer en ese verso 11, porque dice, y te lo repito otra vez este verso, luego me dijo hijo de hombre, estos huesos representan al pueblo de Israel. Ellos dicen, nos hemos vuelto huesos viejos y secos. Hemos perdido toda esperanza. Nuestra nación está acabada. Cuando tú volteas a ver el himno nacional de Israel, su sueño siempre ha sido regresar a esa tierra, regresar a Sion, regresar a Jerusalén. De eso habla ese himno, el himno nacional de Israel. Y entonces, cuando sucede el holocausto, yo creo que ellos se vieron perdidos, completamente sin esperanza, pero había una promesa, y esa promesa está ahí en Ezequiel diciendo que Dios los iba a traer, Dios los iba a restaurar, y Dios quiere salvarlos. Y dice, en esta versión, dice, porque entonces conocerán, entonces sabrán, al final del versículo 6, dice, les pondré carne y músculos, y recubriré con piel, pondré aliento en ustedes, y revivirán, entonces sabrán que yo soy el Señor. Entonces no iba a ser solamente una restauración de regresarlos como nación, de regresarlos a su tierra, sino de que ellos reconocieran que Jesús es el Salvador y que ellos reconocieran que Jesús es el Dios que prometió restaurarlos. Esta promesa comenzó en 1948, cuando en un solo día se formó esta nación una vez más. Fueron regresados a esta tierra, regresaron, establecieron ahí su nación en un solo día, como dice la promesa de Isaías. Se formó una nación en un día y regresan, y es básicamente el principio de esa atención que Dios va a poner otra vez sobre Israel. Si te fijas, antes de eso, por 1800 años que estuvieron dispersos, había muchas promesas o muchas profecías que no se podían cumplir porque necesitaban que el pueblo estuviera en su pueblo, que estuviera Jerusalén, que estuviera el templo. El templo de hecho no se ha construido otra vez, pero se va a construir otra vez el templo. Por eso hablan los teólogos, los escatólogos del tercer templo, y todo esto va a suceder. Pero qué interesante, 1948 es el inicio de esa restauración. 1800 años, no podían pasar muchas profecías porque necesitaban estar ahí en su nación. En 1948 regresa Israel a su nación. Por eso es importante esta fecha, porque es el principio de esa restauración para Israel. Y sabemos que va a ser restaurado espiritualmente también, y para eso viene la gran tribulación. Entonces, ojo, los ojos de Dios ya están sobre Israel. Comenzó en 1948, esto nos pone a nosotros a pensar y decir, entonces ya no debe tardar mucho tiempo en que el Señor va a empezar a restaurar a Israel. No va a pasar mucho tiempo antes de que venga esta gran tribulación, y eso significa que el tiempo del fin está más cerca de lo que nos imaginamos. Por eso la importancia de esta visión en esta serie. El principio de el final de los tiempos está precisamente con Israel regresando a su tierra en 1948. Por eso sabemos que antes de eso a lo mejor el Señor Jesucristo no podía regresar porque tenía que cumplirse algunas promesas que Él mismo había hecho, que su palabra había dicho que iba a suceder, pero tenía que estar establecido Israel en su tierra, y ya lo está. Así es que ya estamos más cerca de ese
final feliz, es un final feliz porque el Señor viene a restaurar todo este mundo por completo y a restaurar a Israel también. Y va a ser maravilloso. Así es que estamos viviendo en días en que el Señor ya puede regresar, ya tenemos todo para que el Señor regrese. Por eso la importancia de este valle de los huesos secos que empiezan a revivir, empiezan a hacer sonido, empiezan a hacer ruido, empieza a formarse los músculos, empieza a formarse, si ya leíste la visión, lee todo eso, ahí está. Es importante porque estamos viviendo esos tiempos, el principio del fin. Así que síguenos en esta serie y vamos a seguir comentando un poquito más acerca de todas estas profecías, de todas estas señales y por qué realmente ya estamos viviendo el tiempo del fin y el Señor no tarda. El Señor Jesús viene pronto. La pregunta es, ¿qué estás haciendo? ¿Estás listo? ¿Estás listo para esto? ¿Estás listo para que el Señor regrese? A través de esta serie vamos a ponernos a pensar en todas las cosas que tenemos que hacer para servir al Señor. Termino con esto, esta visión, y dice el versículo 10, te lo leo, dice, así que yo anuncié el mensaje como él me ordenó. Entró aliento en esos cuerpos. Todos volvieron a la vida, se pusieron de pie y era un gran ejército. La idea del Señor de salvarlos, de restaurar a Israel, era formar este gran ejército de siervos para Él. Nosotros tenemos una ventaja, nosotros como iglesia, sobre Israel, de que creemos en el Señor Jesucristo, que estamos en la gracia, de que no nos tocó vivir esa gran tribulación para poder creer en Él, de que ahora creemos por fe. Y cuando creemos por fe también nos hace parte de un gran ejército de siervos que quiere usar el Señor para llevar su evangelio a todas las naciones. ¿Estás siendo parte de este ejército? ¿Estás cumpliendo con esa función? El Señor te salvó, si tú ya eres creyente, el Señor te salvó para que le sirvieras de esta manera como un gran ejército y ser parte de este ejército que se llama iglesia, de predicar y compartir porque el Señor viene pronto. Así que pongámonos las pilas y sirvamos al Señor. Dios te bendiga. Estamos pendientes en el siguiente video.